llamados a ser discípulos nos lleva a grandes retos. El Señor nos llama a ser ejemplos para entonces poder hacer discípulos llamados a más. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo podemos lograr? Hoy el Señor nos da una gran herramienta al conocimiento para nosotros poder ser discípulos. La semana pasada estábamos hablando de estar comprometidos con Jesús. Hablamos sobre el llamado de que como nuestra voluntad, incluso como nosotros, no importando lo que el mundo nos lleve a sentir que necesitamos ser aprobados por otros, someter todo eso bajo la voluntad del Señor y poder seguir adelante. Estamos viviendo de la forma que a Dios le agrada, además de lo que el mundo le importa. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Le agrada a Dios o estamos buscando impresionar a los que están alrededor de cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos viviendo? Estas próximas 2 semanas estaremos hablando por su Espíritu, donde en cada uno de estos 2 sermones vamos a ver cómo el Espíritu nos dirige y cómo el Espíritu nos capacita, cómo el Espíritu nos equipa para nosotros hacer la voluntad del Señor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 al 17. Si usted tiene su Biblia, lo puede abrir. Voy a estar usando el Evangelio de Juan en varias ocasiones y sé que será de mucha bendición para repasarlo luego. Dice la palabra del Señor: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo buscan ni lo reconocen, pero nosotros sí lo conocemos, porque ahora Él vive con nosotros y después estará con nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu provisión es perfecta. Es mucho más que abundante. Y nos permite, Dios, a través del empoderamiento de tu Espíritu Santo y que escoge nuestra vida para vivir en nosotros, poder cumplir, Dios, tus propósitos, tu voluntad en esta tierra. Pasa carbón encendido, Dios, y sobre nuestras fragilidades habla, y sobre nuestras fortalezas afirma, y permítenos salir empoderados de este lugar por la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hace muchos años atrás, mientras me desarrollaba en la juventud de la iglesia, vivíamos en el barrio de Villa Marisol, en Toa Baja, y había una gran crisis en el barrio en 1990, 92, 91, 95, 96, por ahí. Había una gran crisis y en la iglesia pues había una muy poca cantidad de jóvenes. Estábamos todas mis primas, estaba yo y mis amigos que nos criamos ahí. Y mis primas comenzaron a hablar con el pastor y a hablar conmigo. Tenemos que hacer algo porque había una guerra entre lo que es la tómbola en Sabana Seca, que eso es muy famoso. Ahí muchos de mis amigos estaban presentes, hoy no están, versus el barrio donde yo vivía en Villa Marisol. Así que había una guerra y la iglesia se veía amenazada ante la inseguridad de la droga, las ventas, el control. Y el pastor nos permitió tener un retiro en Morton, pero éramos una iglesia pequeña, falta de recursos, así que nosotros tuvimos que salir a pedir ayuda a cuanta iglesia nos podíamos imaginar. Qué guitarra, qué bajo, qué batería. Queríamos llevar algo que fuera impresionante y fuera transformador para la juventud que íbamos a invitar. Y allí logramos levantar un ejército, pero tanto el bajista como el guitarrista tenían un compromiso el viernes en la noche. No tenían auto, lo iban a llevar a Manatí y me pidieron que lo fuera a recoger. Así que yo tenía mi primer auto, un Volkswagen Fox de 1992, rojo, 4 puertas, estaba bello. No tenía GPS, no existía. No existía Bluetooth. ¿Algún problema? ¿Ustedes tienen algún problema? No existía. Pero tenía aire acondicionado y tenía un radio que se escuchaba. Radio Redentor y Nueva Vida no existía.
estamos en el campamento Morton preparándolo todo y ese viernes en la noche me toca bajar a Manatí a recoger al bajista y al guitarrista. Así que salí con mi prima Saraí, nos montamos en el auto para ella enseñarme, ella estaba acostumbrada a todas esas curvas, cómo llegar hasta allá. Cuando vamos de camino, de momento me percato que casi no tengo prácticamente nada de gasolina. Y le digo a la prima, ¿tienes algo? Me dice, yo no tengo nada. No existía ATH móvil, ni había Apple Pay. No quiero bullying, ella está entretenida. Bueno, y entonces, cuando íbamos de camino, digo, bueno, pues al bajista o al guitarrista le voy a pedir para echar gasolina. Cuando estamos en el expreso de Ciales, bajando hacia Manatí, había una parada de policías y cuando yo busco, no tenía la cartera, no tenía la licencia, no hay digital ID. Ustedes viven en un tiempo privilegiado. Así que me pongo muy nervioso y le digo al Señor, Señor, por favor, que cuando yo pase por aquí no nos paren los guardias, por favor, Señor. Y pasamos y no nos pararon. Y yo digo, el primer milagro. Segundo milagro, Señor, que cuando regresemos ya la policía no esté. Así que nos estacionamos en el centro comercial de Manatí. Allí esperar que llegara el bajista y el guitarrista. Llegaron con sus novias, así que en un Volkswagen Fox habíamos 6 personas. La guitarra y el bajo no cabían en el baúl, así que estaban encima de ellos. Imagínense cómo íbamos llenos, no era de la presencia de Dios, era lleno de grasa, de masa en mi pequeño auto. Y le digo a aquellos 4, ¿alguien me puede prestar $10, $5? No recuerdo la cantidad. Todos eran unos hijos del reino quebrados, nadie tenía nada. Así que comenzamos a subir aquellas cuestas orando. Señor, no tenemos gasolina. Señor, no tenemos cómo echar la gasolina. Aquellos muchachos se retrasaron de una cantidad de tiempo que a mí me dio hasta coraje del tiempo que tuve que esperar por ellos. Mientras más se atrasaban, más tarde empezaba el culto en Morton. Y cuando voy por el expreso de Ciales subiendo, concentrado en que no tengo gasolina, algo en el corazón me dice, ¿por qué te enojas si me pediste que no hubiera policía cuando subieras? No había nadie. Pudimos llegar y pudimos de una manera milagrosa, todavía no entiendo cómo, bueno, solamente el milagro del Señor que nos llevó de regreso a aquel lugar donde estábamos luchando contra el enemigo y arrebatándole almas de juventud. Muchos están en la fe. Mi mejor amigo de la infancia, Ricardo, no está con nosotros. Algo que nos dolió muchísimo en todo ese tiempo, y yo sé que en aquel momento donde su vida corría peligro, yo sé que el Espíritu de Dios habló a su vida, y yo tengo la certeza que en el último segundo de su vida allí pudo reconocer que Jesucristo era el Señor. Yo creo en la gracia del Señor. ¿Por qué el ser dirigidos por el Espíritu Santo del Señor? Cuando nosotros vamos al contexto de este Juan capítulo 14, los discípulos están destrozados en su corazón. Hay mucha tristeza en su vida. Hay mucha confusión. Porque Jesús comienza desde el capítulo 13, cuando anuncia las traiciones de Juan, comienza a decirles a ellos, es necesario y les beneficia a ustedes que yo me vaya. Ellos habían tenido estos 12 un encuentro impresionante con la misma presencia del Señor. Y de momento, luego de 3 años, comenzar a decirle, me voy y los voy a dejar. Traía grandes confusiones porque había una idealización de lo que Jesús iba a hacer en la tierra y jamás se imaginaban que Jesús se iba a despedir de ellos. Y Jesús comienza a explicarle y a decirle, es importante que yo me vaya. No entienden ahora, pero entenderán en el futuro. Y le voy a pedir a mi Padre que les envíe otro abogado defensor. Le voy a pedir a mi Padre, al mismo que envió a Jesús a la tierra,
al mismo que le pidió que se encarnara y estuviera con los 12 discípulos, con los 72 que encomendó a predicar, a lo mejor con los 5,000 donde multiplicó los panes y los peces, o los 3,000, allí a ese mismo le voy a enviar a otro, y el Padre les dará otro ayudante. Así que no quiero que olviden, lo que yo hice con ustedes 12, vendrá otro que hará muchas más cosas. Cuando leemos en el texto donde dice, ustedes harán mayores cosas, lo que significa es que harán más cosas como Jesús las hizo. ¿Por qué? Porque enviaré otro consolador, otro paracleto, que no solamente estará aquí en carne presente con ustedes, sino que estará en todo aquel que confiese a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Ahí hará morada en el corazón, será el templo de la presencia del Señor en la vida de cada uno de ellos. Es un consolador, es un paracleto, del latín dice, uno que va a fortalecer, uno que viene a estar al lado del discípulo, como Jesús lo hizo. El Espíritu Santo vendrá y llenará el papel que Jesús ha estado cumpliendo con sus discípulos. ¿Y de dónde sale el Espíritu Santo? ¿Y cuándo sale el Espíritu Santo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? En Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que cuando Dios estaba creando y estaba todo desordenado en la tierra, dice que el Espíritu de Dios corría sobre la faz de la tierra. Si usted quiere buscar una definición de quién es el Espíritu Santo, no se le olvide esto. El Espíritu Santo es Dios mismo. No es una corriente más que un 220. No es una emoción momentánea. No es de momento, cayó como trueno y como viento. Es Dios mismo viviendo en la vida de nosotros. Eso está difícil de entenderse. Es un misterio. Como el mismo misterio de cómo Dios se encarnó haciéndose Jesús en la tierra. Es un mega misterio. Les voy a dar esta recomendación. Ponga esa pregunta en su notepad para cuando lleguemos al reino de los cielos nos explique muy bien y nos enseñe muy bien cómo es eso. Él es Dios soberano. Él es tan y tan grande que supera nuestra razón humana. La Biblia menciona que el Espíritu Santo es eterno. Estaba desde el principio y antes del principio. Él crea el principio, Él crea el final. Él es el Dios de los tiempos. Es omnipresente. Omni es todo. Presente es que está en todo lugar al mismo tiempo. Es omnisciente. Omni, que significa todo, y ciente significa consciente, conocimiento. Él lo sabe todo. Está en todo lugar, está antes del principio, está después del final, está en todas partes, lo conoce todo y está con todos nosotros. El Espíritu Santo es una persona. No es una subestación de electricidad. Es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo piensa. Dice 1 Corintios capítulo 2 que todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Siente emociones. ¿Recuerdan cuando Pablo hablaba en Efesios y decía, no pongan al Espíritu Santo triste? Voy a decirlo en una palabra de domingo, la tengo que leer. No entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Lo sintieron ahora? Una palabra de domingo, ¿no? Ok. Tiene voluntad, dice 1 Corintios 12, cuando está hablando de los dones, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él decide. Hermano, me leí 4 libros de teología sistemática. Martin Horton es uno de mis preferidos y estuvo súper espectacular. Me encantaba cuando me confrontaba y me decía, hay algo que nosotros podemos hacer para decirle, dame este don, dame este talento, dame este don, dame este talento. ¿Hay algo que podemos hacer? No. Desde que nacemos y confesamos a Jesús como nuestro único y nuestro exclusivo Salvador, nos pone
ese don y ese talento en la vida de nosotros. Unos hablan en lenguas, otros que dan definición de esas lenguas, pueden dar interpretación de esas lenguas. Otros tienen la capacidad de enseñar la palabra, otros son grandes maestros, otros son grandes motivadores. Los motivadores a mí me encantan mucho, porque hay gente que puede levantar a otra continuamente. Eso es un don de Dios que da el Espíritu Santo del Señor, y toda la vida están en eso. Entonces imagínense que Jesús dice: yo le voy a pedir al Padre que venga ese otro consolador que va a estar en la vida de todos, y van a hacer muchísimas más cosas de las que yo pude hacer con 12. Ahora van a hacer con millones y millones de personas en toda la tierra, haciendo milagros y milagros y milagros. Y estará con nosotros siempre. Me encanta que no es emocionalista como yo, que a veces me siento bien, a veces me siento mal, a veces me siento que estoy haciendo las cosas correctas, a veces no. Siempre está, no importando mi estado emocional actual, siempre está. Nada lo escandaliza. Él conoce las profundidades del pecado porque Jesús estuvo y las experimentó. Él sabe lo que nosotros vivimos y por eso está con nosotros para siempre, en todo momento. El versículo 17 nos habla de su función. Dice: Él es el testigo de Cristo. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Capítulo 15, versículo 26. A ustedes les enviaré a otro abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también deben dar testimonio de lo que han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba con sus discípulos y le decía: no hablo a nombre mío, hablo a nombre del Padre. Ahora el Espíritu está diciendo: Él no habla en su nombre, sino que habla de lo que ha aprendido y de lo que ha escuchado del Padre y de lo que ha aprendido de mí. Está dando la mejor explicación de la Trinidad, otro misterio grandísimo de poder entender, pero lo vemos en la función del Padre Creador, del Hijo encarnado y del Espíritu que mora en la vida de cada uno de nosotros, recordando lo que el Padre le enseñó al Hijo y lo que fue revelado en la tierra en cada uno de nosotros. Es dador de la vida. Cuando alguien levanta sus manos y dice: yo quiero reconocer a Jesús como mi único y exclusivo Salvador, como le dijo a Nicodemo, nace de nuevo. No es que toma la vida de la persona para hacerla un poco mejor, es que muere la vida pecaminosa para dar una nueva vida santificada. Él es el agente de la santificación, trabaja en los creyentes para hacerlo más como Cristo. ¿Y cómo uno lo puede hacer? Usted y yo podemos darnos cuenta si son más como Cristo. Porque Pablo lo puso en Gálatas 5:22, donde dijo: ahí están los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad. Una palabra mala de domingo: paciencia. ¿Cuántos aman a los ujieres de la iglesia? Bueno, sigo acá, perdón. Es el dador de los dones espirituales. Primera de Corintios 12, léalo, dice: Él da a cada uno esa manifestación del Espíritu para provecho. No es que todos van a ser maestros, no es que todos van a ser pastores, no es que todos van a hablar en lengua, no es que todos van, pero en el cuerpo de Cristo está manifestado todos sus dones. En la iglesia del Señor, Él nos guía, nos enseña, nos consuela, nos transforma y nos capacita para cumplir el propósito del Señor. Da discernimiento a los creyentes. Qué importante que la mayoría de nosotros podamos tener discernimiento de los tiempos, de lo que enfrentamos. Pero el Espíritu siempre, al recordarnos las enseñanzas de Jesús, nos va a guiar a la verdad.
Juan 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Y eso tenemos que tenerlo bien puestecito. Porque hay muchas verdades hoy en día. Hay muchas justificaciones hoy en día. Lo que hay que preguntarle al Espíritu de Dios, dame discernimiento para entender si esta es tu verdad. Déjame encontrarlo en tu palabra. Que cuando yo hablo esta palabra, tu Espíritu Santo me dé entendimiento para retener toda la verdad, para retener todo lo verdadero. Y para las verdades a medias, dame el discernimiento, dame el entendimiento, dame la palabra para saber romper las ataduras que el enemigo tiene al mundo hoy entretenido. La guianza del Espíritu es uno de los regalos más impresionantes que Dios nos ha dado. Él sabía la tarea difícil de vivir en este mundo luego de ese pecado original. Él sabía que estaríamos imposibilitados de poder sostenernos. Por eso hay tanta locura, por eso hay tanta noticia que nos sorprenden cada día de cómo sigue empeorando la moralidad de la sociedad. Por eso nos sorprende que las noticias den una noticia a la semana de una buena noticia. ¡Uy, qué milagro! Jesús sabía, demostró lo que Él era capaz y el poder que tenía. Y entonces esa Trinidad decide vivir en la vida de nosotros a través del Espíritu Santo. ¿No se merece un agradecimiento eso al Dios Todopoderoso? ¿No se merece? Denle un aplauso a ese Señor tan grande que pensó en todas nuestras fragilidades. Ser discípulos entonces es vivir bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo el conocimiento del Espíritu Santo. Decía Pablo, la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. Ahí podemos entrar en esa teología de donde está el seguimiento de la cronología de la historia, de cuando viene la llenura del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Nosotros creemos que al confesarlo, Él viene a morar en nosotros. Él viene a llenar nuestra vida. Y en un proceso continuo, en el estado actual del conocimiento, siempre los voy a aburrir con eso, en el estado donde se encuentra nuestra vida, va a haber una llenura continua del conocimiento de la gloria de Dios, en lo imposible, lo posible de Dios en la vida de nosotros. Pero Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 18, donde nos recomienda que vivamos por el poder del Espíritu Santo, dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Está revelado lo que es pecado, está revelado lo que hace daño, está revelado lo que hace bendición, lo que nos lleva a tener un futuro en paz y tranquilidad. Está advertido, no hay letras pequeñas en esta palabra. Dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Sáquenle el provecho a todo lo que están viviendo, a todo lo que están enfrentando. Y dice, no se emborrachen con vino, porque eso le arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. A lo mejor está un poco updated. No se emborrachen, a lo mejor ya no por miedo a que el Señor nos llame la atención, sino porque somos salubristas y porque hoy tenemos una sociedad más sana, que dura más años y que hace más ejercicio y sabe dónde está el balance y dice, eso me va a hacer daño. Pero hoy estamos emborrachados de poder. Como mismo el alcohol en el lóbulo frontal no permite el razonamiento y llevan las borracheras a tomar decisiones no bien pensadas, con euforias momentáneas por el efecto que causa el alcohol en la mente, en el cuerpo, así vivimos también emocionalmente, emborrachados de poder, de egoísmo,
de envidia, emborrachados del deseo de adquirir más. Y eso no nos permite pensar bien. Y ahí es donde Pablo dice, tengan cuidado cómo viven, no se emborrachen con lo que el mundo le ofrece, sino que se llenen de la misma presencia del Espíritu Santo del Señor para poder tener una vida llena de su presencia. ¿Y cómo lo hago? Más tiempo con Dios y menos actividad. Entonces yo necesito estar constantemente conectado en algo. Yo necesito que mi mente esté todo el tiempo. Yo tengo que estar en algún tipo de actividad porque siento que me vuelvo loco, siento que me aburro, siento que... Tome ese tiempo. Qué bueno que ella es un experto orando, guiando. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que ella es un experto orando al frente de la gente. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que ella es experto orando para dormirse. Qué bueno, lo felicito. Qué bueno. Pero qué tal como si sacamos nuestros espacios para tener nuestro momento de oración con el Señor. Anoche mientras oraba, yo no quería irme otra vez al bando del lamento. Dios mío, no quería irme al bando de pedir y pedir y pedir. Yo no me quiero lamentar, deja de tanta emoción tan frágil, Joel. No seas tan chango. No me quiero ir entonces al joven rico. Dame. Yo solo quiero estar en tu presencia. Yo solo quiero decirte que te necesito, que soy frágil, que estoy roto. Yo solo quiero decirte que te agradezco por salvarme, por transformarme, por cambiarme. Yo solo quiero decirte gracias por la salvación, gracias por el cuidado. Y entonces de momento, entre comillas, dame el sermón de mañana, por favor. La historia de la Biblia es la historia de gente llena del Espíritu de Dios. Es la historia de gente que estaba fuera del Señor, se encuentra con el Señor, el Espíritu comienza a tomar dominio de las decisiones, se dejan guiar por el Espíritu de Dios y podemos narrar tantas historias de lo que Dios hizo a través de Hechos. El capítulo 1, versículo 4, Jesús le dijo a sus discípulos, quédense en el aposento alto, no se vayan hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije. Juan bautizó con agua, pero ahora viene uno que bautiza en el nombre del Espíritu del Señor. No se vayan. Dice que aquel día los apóstoles comenzaron a predicar con poder. El capítulo 2 dice que la gente comenzó a detenerse impresionada. Este habla mi idioma, yo lo entiendo. Yo entiendo el mensaje que está diciendo, pero este no es de Jerusalén. ¿Cómo lo puede hacer? Tuvo que Pedro pararse y explicarle, no estamos borrachos, estamos llenos de la presencia del Señor, donde ha dado dones a este cuerpo. Y dice que la gente quedaba maravillada y se convirtieron más de 3,000 personas en el cambio de discípulos que no entendían que Jesús los iba a dejar. En el cambio de la melancolía a sentir ríos de agua viva de su Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de ellos. Pedro, más rajatabla y religioso no podía ser. Pero el Espíritu, en el capítulo 10, le revela que tenía que ir a casa de un gentil, soldado romano llamado Cornelio, un centurión romano, a predicar. Yo me imagino que cuando fueron a buscar a Pedro, Pedro estaba, ¿qué dirán de mí? ¿Qué dirán de mí? Ay, Dios mío, cuando regrese. Eso fue un conflicto que tuvo Pedro con Pablo. Eso lo hablamos otro día en mi oficina cuando haya conflicto entre ustedes. Pero como no hay, pues no necesito hacerlo. Pero dice que cuando llegó a la casa de Cornelio, ya el Espíritu le había revelado a Cornelio que venía el siervo de Dios. Y dice que cuando Pedro se paró a hablar, descendió del Espíritu Santo en aquel lugar y hubo un avivamiento de la presencia de Dios sobre los gentiles.
En el capítulo 8 de los Hechos encontramos a que el Espíritu Santo guió a Felipe camino al desierto, donde se encontró con un eunuco etíope. ¿Cómo voy a entender esto? ¿Quién me va a explicar? Y allí llegó él y comenzó a explicarle la profecía de Isaías. Y él entendió y le dijo, ¿qué me impide bautizarme? Algunos religiosos que ponemos 200,000, 25 formas de por qué no bautizar. Nada me impide que te bautice. No le pidió el crédito para ver si lo podía bautizar. Él dijo, ven, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hoy comienza una obra poderosa en tu vida. Usted se imagina que usted sea ese gran anciano de la iglesia de oración, ese siervo y sierva de Dios de oración, y de momento el Espíritu le dice, ¿sabes qué? Ahora te toca ir a buscar a Saulo, llevarla a tu casa el enemigo, el que te quiere matar, y lo vas a llevar porque ya yo lo tumbé del caballo, del camello, de los pies, y está allí con los ojos que no puede ver nada, y necesito yo, Señor. Sí, guiados por el Espíritu del Señor, llegamos hasta donde los enemigos. 3 días, años, imponle las manos. Allí en la calle que se llama derecha, búscalo. No, Saulo en la casa de Judas. Imagínense, y el Señor mandándote. ¿Quién quiere ir? Cristo está buscando voluntarios. Pero levantó de allí a uno transformado que se llama Pablo. Y allí en el concilio, en el capítulo 13, el Espíritu le habló a la iglesia y le dijo, me separan a Pablo y me separan a Bernabé, porque ese va para los gentiles, ese va a llegar hasta Roma, ese va a llegar hasta África, ese mensaje va a llegar hasta España, va a llegar hasta allá, me los separa porque yo los envío. Pero cuando Pablo estaba predicando, dice que en el capítulo 16, el Espíritu Santo le impidió a Pablo ir. Y le dio una visión de un siervo macedonio, le dijo, allí no vas a ir, pero vas a Macedonia. Porque el Espíritu Santo guía. Cierra puertas donde no debamos entrar, pero abre puertas gigantescas donde están los grandes enemigos para su poder glorificarse. El capítulo 6. Estaba el gran Esteban, un siervo de Dios. Dice el capítulo 6, versículo 10, que la sabiduría que el Espíritu Santo le había dado era tan y tan impresionante que nadie podía contra las palabras de aquel siervo de Dios. Pero Dios le dio poder para ir ante el concilio y allí defender el evangelio, aún sabiendo que iba a ser apedreado. Pero dice el capítulo 7 que cuando aquellas piedras comenzaron a caer sobre su cuerpo, él miró al cielo y dice, ¿sabe qué? Vio la gloria de Dios, vio la gloria de Dios. Su cuerpo sufría, pero su mente y su espíritu veían la gloria de Dios. Hoy no hay una ley que nos apedree físicamente, aunque existen tantas culturas de apedrear lo que creemos en la verdad. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios defendiendo al Cristo que reina en los siglos por los siglos? Puedo dar muchísimos ejemplos. El Espíritu vino para darnos la capacidad de poder ser testigos, para darnos la sabiduría, para darnos el poder, para consolarnos, para revelarnos, para guiarnos. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo te guíe en tu vida diaria, como lo hizo con todos estos discípulos? Por último, el Espíritu Santo es para todos. En el Antiguo Testamento, un amigo mío, Joel, capítulo 2, versículo 28, dijo, entonces después de hacer todas estas cosas, que Jesucristo muriera y resucitara en la cruz del Calvario, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas
van a profetizar. Ustedes van a profetizar en el nombre del Señor. Sus ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. En estos días derramaré de mi espíritu aún sobre los sobrevivientes, hombres y mujeres por igual. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo sobre el pueblo del Señor. ¿Estamos siendo dirigidos por el Espíritu? ¿O estamos tomando a suerte la fe? Si todo sale bien es de Dios y si sale mal pues no es de Dios. Estamos jugando a la suerte. ¿O estamos entendidos en el espacio que necesito de estar concentrado con el Señor para poder entender su guianza y sus misterios en mi capacidad, sean revelados por medio de su palabra y su Espíritu Santo? Hace casi 4 años atrás decidí comprar mi auto porque era lo más barato que había, no pagaba contribuciones, pero una de las cosas que más me encantó era la capacidad de que el auto guiara solo. No me explicaron que eso tenía un bajo costo de $10,000 extra, así que no lo pagué. FSD, donde se ha preparado este auto con muchas cámaras alrededor, incluso dentro del auto, donde está conectado al satélite y en todo momento está conectado al internet, donde hace un análisis completo en todo momento de cómo está el tráfico, cómo está el clima, cómo está todo. Donde con darle un botón y ponerle voy de punto A a punto B, comienza a buscar la mejor ruta, sabe parar en las luces, sabe que la amarilla es para parar, no para avanzar. Los estudios del 2023 dicen que es 10 veces más seguro el FSD que un ser humano guiando el auto, porque no se distrae, porque tiene todas las cámaras de seguridad prendidas en todo momento, porque en todo momento está haciendo un análisis de cómo está el tráfico y cómo está la ruta, porque está concentrado que tiene que llegar al punto B. Y es lo que Dios nos ha regalado a la vida de cada uno de nosotros. Yo me puedo distraer o entretener con las crisis que estoy viviendo, pero el Espíritu de Dios está concentrado en que nos llevará sanos y salvos. Y cuando esa trompeta suene, llegaremos al destino que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a ceder nuestra voluntad, nuestro entendimiento, nuestra razón y entregársela a las manos del Espíritu Santo? Y decirle lo que le revelaste al Hijo, revélamelo a mí. Como lo sostuviste en la cruz, sosténme a mí. Como lo resucitaste al tercer día, resucítame a mí también, como lo hiciste con Cristo. ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros? Señor, gracias porque nuestra tarea sería muy difícil. Lo dijiste, que sería un camino duro, sería un camino difícil. Pero así también, Dios, nos diste tu perfección a tu Espíritu Santo para morar en la vida de cada uno de nosotros. Dios, permítenos aprender a escuchar su voz, a saber esperar en tus tiempos y a saber, Dios, a rendir mi voluntad, mis caprichos, aprender a ser discípulos como tú nos enseñaste en esta tierra. Yo quiero una llenura de tu Espíritu todos los días, de tu conocimiento, de tu presencia, de tu dirección, de tu amor. Lo anhelamos, Señor, lo anhelamos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.